Hablamos de un sector que, por supuesto, moviliza a la economía, particularmente en nuestra provincia, como es la industria, y tiene preponderancia también en el sistema productivo a nivel país. Vamos a hablar sobre este tema y la situación actual del sector con el presidente de la Unión Industrial de Córdoba, el ingeniero Marcelo Uribarren. Ingeniero, muchas gracias por aceptar la invitación y acompañarnos en este espacio. Junto al doctor Manuel Cornet lo estamos saludando. Bienvenido. Mucho gusto, ingeniero. Bueno, ¿cómo les va? Mucho gusto. Gracias por la invitación. Bueno, Marcelo, estamos en un contexto todavía complicado económicamente, con la preocupación por la segunda ola de coronavirus. ¿Cuál es la situación actual? Si podemos tener una foto dentro de lo diverso que es el sector industrial, particularmente de la realidad de este sector productivo. Bueno, bien lo dijiste, es un sector heterogéneo, pero hay algunas actividades que se han recuperado de una forma muy interesante, como por ejemplo el sector de las máquinas agrícolas. Están trabajando por encima del casi 50% de lo que es el principio de la pandemia. Es un sector que está muy vital, provocado, bueno, obviamente, como ya sabemos, por el precio de los cereales, porque la lluvia acompañó. Bueno, ha habido elementos que han ayudado y que obviamente también ha habido elementos que han ayudado a que el inversor apueste a la compra de máquinas agrícolas, ¿no? También se nota vitalidad en la industria del software, en la industria de la alimentación. Aquí tenemos un problema porque los precios máximos comprometen las utilidades en gran forma, pero también está trabajando al 100% de lo que era el inicio de la pandemia. Después, otros sectores van bajando su capacidad productiva, pero te diría que el 70% de la industria cordobesa hoy está a niveles anteriores a la pandemia, y hay algunos sectores que están un poco más rezagados, que dependen justamente del movimiento de las personas, dependen del turismo, dependen de lo que afecta a esta pandemia, y bueno, por ahí no han encontrado la vitalidad necesaria. ¿Cuáles son? Fundamentalmente las microempresas son las más afectadas, y después en menor medida las pequeñas empresas, las pymes. Y dígame, ingeniero, esta ley que modifica el impuesto a las ganancias, que se dice que beneficia a los trabajadores, a los empleados, ¿afecta al empresario, al industrial? ¿Lo beneficia o lo perjudica? Bueno, esta es una ley, el principio por el que nace esta ley, que es la devolución del pago de ganancias para los empleados que cobran menos de 125.000, es de una estricta justicia. La verdad que cobrar ganancias a los sueldos, bueno, es algo muy injusto y nos parece muy bueno. Ahora, el peso fiscal de esta medida va a salir de las empresas, y ellos han hecho como un cálculo donde las microempresas son las que menos van a descontarle de ganancias para el pago de este peso fiscal, y a medida que aumenta el tamaño, o a medida que aumenta la cantidad de monto del impuesto a la ganancia, la recaudación o la retención va a ser mayor. Por supuesto que nos parece una mala decisión. Nosotros creemos que ante un hecho que no debería ocurrir, que es cobrarle ganancias a un empleado, la recaudación impositiva que hace normalmente el Estado debería estar los fondos para que esta retención no se pudiera realizar, y por supuesto recaudar con un impuesto nuevo no alienta las inversiones y no es bueno para el momento. Claro, Marcelo, y en relación a esto que usted está comentando, también el sector emitió un duro comunicado también haciendo referencia a la preocupación por el sistema de registro de control de stock y productos, también lo que tiene que ver con, bueno, la preocupación que ya viene estando, como la inflación y la carga impositiva, algo que, bueno, sobre todo a la pequeña y mediana empresa le pega muy directo, ¿no? Bueno, vamos a recuperar en un instante la conexión con Marcelo Uribarren. Bueno, la tecnología también nos puede jugar una mala pasada en este contexto en el cual, bueno, tenemos que vincularnos de esta manera con cuestiones sanitarias. Y hablamos particularmente, Manuel, de ese contexto que afecta a empresas, porque además esto genera
una cierta incertidumbre, ¿no?, a la hora de, bueno, pensar en lo que viene en los próximos meses, en una economía que de a poco intenta recuperarse, porque bueno, viene de indicadores y yo te diría, muy negativos, Ariel, que ¿no? todos estos recursos que se asocian a un estado policíaco o de poca libertad no son buenos para la inversión, para los nuevos empresarios que puedan querer venir a la Argentina. Estas medidas son propias de un estado, yo te diría, poco democrático y totalitario, en principio. Esto de controlarte todo, las costillas, contártelas todo el tiempo. Claro, no, y sobre todo desalienta nuevas inversiones, como mencionábamos, y la posibilidad de la expansión de las empresas en un momento en el cual básicamente lo que se necesita es que es se tan generen necesario que puestos de vengan. trabajo y la economía se empiece a movilizar. ¿Nos escucha ahí bien, Marcelo? Perfectamente, debo haber tenido yo un problema, pero cambié de señal y ahora creo que está bien. No hay problema, es lo que ocurre habitualmente en este contexto. No sé si llegó a escuchar la pregunta en torno a la situación que se plantea, ¿no? A partir de lo que hablábamos recién, el control de stock y de productos, la carga impositiva de las empresas, ¿cómo afecta esto en las pymes particularmente? Bueno, pareciera que esta activación que tiene el empresariado industrial, que es algo que sirve para que obviamente Argentina genere riqueza genuina, algo que tanto estamos necesitando, se aporte divisas, pero eso necesitamos que esto se prolongue en el tiempo, porque necesitamos que vuelvan las inversiones. Argentina tiene hoy un nivel de inversión en función del Producto Bruto Interno que no supera el 12%, 13%. El menor de Latinoamérica, salvando por supuesto Venezuela. Entonces es un momento de promover la inversión privada, de seducirla, y justamente la doble indemnización, este tipo de controles que hablabas recién, no ayudan en este sentido. Entendemos que el Estado está en crisis, pero hay un proceso que nosotros necesitamos que ocurra en nuestro país, que obviamente que para que se dé necesita de consensos, pero tiene que ver con el gasto público, cómo se eficientiza, cómo se moderniza el Estado para liberar justamente de fondos y de impuestos a una economía que, por ejemplo, cuando exportamos una buena parte es exportar impuestos. Así es difícil ser competitivos. Entonces necesitamos que las medidas que se toman no tengan sentido en el sentido de que sanear la cuenta pública a través de aumento de impuestos, sino justamente sanear la cuenta pública a través de una mirada hacia adentro de lo que pasa con el Estado. Esa discusión hoy todavía no se está dando y creemos que sería hoy obligatorio hacerlo para la situación en la cual hoy está el mundo. Bueno, y Marcelo, en relación a lo que mencionaba usted recién, de esto de dar señales para tratar de atraer inversiones, las últimas noticias no parecen ser muy positivas en ese sentido, ¿no? Me refiero puntualmente al tratamiento de la ley de biocombustibles que vence en mayo y que se frenó su tratamiento en diputados, y esto pone en riesgo sin duda a un sector productivo importante de distintas regiones del país. Esta incertidumbre que se genera en torno a la situación, ¿cómo afecta a Córdoba? Bueno, afecta y mucho. Córdoba junto con Santa Fe son los productores emblemáticos y mayoritarios del biocombustible en Argentina. La industria de biocombustible que tiene Córdoba es una industria, además de ser una industria perfeccionista de alta calidad, aporta mucha mano de obra a la provincia de Córdoba. Tecnológicamente es poderosa, es muy avanzada y nos llama mucho la atención. Aquí se nota, ¿no?, entonces cómo funciona el lobby del Estado, el lobby de YPF, también el de las provincias petroleras. Y bueno, nos parece sorprendente que no se haya apoyado una ley que ellos mismos propusieron en el gobierno anterior, antes del gobierno de Macri. Esto ya se tenía que haber reglamentado, el prolongar esta ley. Bueno, es otro más de estas cuestiones que no tienen explicación y es algo que obviamente le va a hacer mucho daño a la economía cordobesa de producirse, ¿no? Este cambio de la ley para tratar de que el porcentaje de los combustibles, de biocombustibles, sea menor. Cuando justamente ese es un sector que genera alto valor agregado a nuestros cereales y que además podría aportar una gran solución
a las máquinas agrícolas, al transporte urbano de Córdoba, por ejemplo. Claro, por todo lo que moviliza indirectamente, ¿no? También, y estamos hablando de fuentes de trabajo, de familias, de pueblos que viven en torno a una industria de ese tipo y digamos, ¿tienen una estimación de qué impacto podría tener directo en cuanto a fuentes de trabajo, en cuanto a empleos, en cuanto a lo que moviliza? En caso que prospere un proyecto. Yo vivo en Villa María, tenemos acá Vivo en Villa María, que es una de las empresas, si no la más grande de Argentina, una de las empresas más importantes de Argentina. Y lo que se escucha es que no solo se van a paralizar inversiones, sino que corre riesgo directamente al normal desempeño de todas estas empresas, ¿no? Claro. Entonces realmente es muy preocupante. Pensemos también de que es una economía circular, ¿no? Porque justamente algo que hoy está tan en boga, que es la economía circular, que es el aprovechamiento de los desechos, justamente para desarrollar la economía de lo que se tira, y justamente la economía de los biocombustibles viene a solucionar en gran forma esta parte, ¿no? Claro. Por eso que, bueno, son los contrasentidos que por ahí uno escucha día a día. Dígame, ingeniero, ¿y la Unión Industrial se ha sentido acompañada, comprendida por los legisladores nacionales por Córdoba en este tema de los biocombustibles? Sí, en el caso de Córdoba, los legisladores nacionales han tomado la bandera de los biocombustibles en gran forma y ha habido una fuerte discusión justamente de los mismos con el Estado Nacional, porque el Estado Nacional no ha comprendido realmente la real importancia que esto tiene. Y es más, Córdoba se prepara para tener su propia ley de biocombustibles. Por supuesto que para eso necesita que se reglamente la ley actual. Córdoba está proponiendo que todas las empresas de transportes de Córdoba trabajen directamente con biocombustibles, y que le ha propuesto a las fábricas de máquinas agrícolas también que tengan plataformas motrices con este combustible. Pero bueno, este es un tema nacional que todavía no hemos sido escuchados. Bueno, Marcelo, un placer, como siempre, ¿no? Poder dialogar sobre estos temas que tanto nos interesan y que nos preocupan porque es un sector tan importante para la economía de Córdoba, particularmente en este caso. Marcelo, un gusto una vez más y muchas gracias por acompañarnos en nuestro programa. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes, gracias por seguir el ritmo de la industria cordobesa y bueno, un placer y que tengan un fin de semana. Muchas gracias, igualmente.